Exorcismos, posesiones diabólicas, la eterna y antigua lucha entre el bien y el mal. Algunos los convierten en novelas o en películas con efectos especiales exagerados o ambientes lúgubres, como esta que acaba de llegar a los cines, protagonizada por Russell Crowe, el exorcista del Papa. La mayoría de los casos no requieren un exorcismo. El 98% de los que se le asignan son por recomendación de médicos y psiquiatras. El otro 2%, yo lo llamo el mal. Desde luego que este es un asunto que no se puede tomar a la ligera, que Hollywood exagera todo, hay que subrayarlo, y distorsiona en muchas ocasiones, por bien de la taquilla. Pero es que la acción del diablo sobre la vida del ser humano no es solo una leyenda, una simple excusa para hacer una cinta de terror. Es algo real y reconocido. Una trampa en la que cualquiera puede caer sin darse cuenta en un tiempo además como el que vivimos, marcado por guerras, pandemias, desastres naturales. Precisamente este martes se daba a conocer una entrevista con el Papa Francisco sobre su experiencia con exorcistas. Un diálogo recogido en el libro Exorcistas contra Satanás, del periodista italiano Fabio Marchese. El periodista le preguntaba a Francisco, ¿ha realizado alguna vez exorcismos como pontífice? Y la respuesta del Papa no puede ser más rotunda. No, nunca. Si se diera el caso, pediría el apoyo de un buen exorcista, como hice cuando era arzobispo en Buenos Aires. Tuve varios casos de personas que venían a mí diciendo que estaban poseídas. Los mandé a consultar a 2 buenos sacerdotes. No es la primera vez que escuchamos al Papa Francisco hablar sobre el diablo. Con Satana non si può dialogare. Come parlava Gesù con Satana? O lo cacciava via, o come ha parlato nel deserto. Con Satanás, dice, no se puede dialogar. ¿Cómo se hablaba, o cómo hablaba Jesús con Satanás? O lo echaba, o como habló en el desierto con la palabra de Dios. Pero no diálogo, porque si empiezas a dialogar con Satanás estás perdido. Es más inteligente que nosotros. Te da la vuelta, te hace un lío en la cabeza y estás perdido. No, escápate. Eso es lo que decía el Papa Francisco en esa entrevista. Los exorcismos, un asunto delicado, relevante y sin duda que despierta el interés de muchos. El nuestro, el mío, lo ha despertado. Por eso vamos a hablar de ello y a conocer y a fundamentar muchas cuestiones que desde luego nada tienen que ver con lo que nos cuentan o lo que hemos visto en las películas. Para ello nos va a ayudar el padre Jorge Ávila, párroco de la cripta de la Almudena y profundo conocedor de todas estas cuestiones. Padre, para empezar por alguna parte, voy a hacer la primera pregunta. El mal, yo estoy convencido, pero que me lo diga usted me va a subrayar todavía más. El mal existe, ¿verdad? Sí existe. Es una cosa clara en la Iglesia, tanto la Escritura como los padres de la Iglesia, la tradición, como todo lo que es la corriente de teología, de concilios, lo expresa así. El mal existe. El mismo San Agustín nos dice que es necesario para la vida cristiana porque hay que luchar para poder vencer. ¿Cuándo se llama un exorcista? ¿En qué momento se llama? Se llama, pues normalmente, pues viene gente que cree que tiene normalmente algún tipo de posesión, ¿no? Gracias a Dios son muy pocas. Normalmente suelen ser problemas, patologías psíquicas, obsesión. Hoy se lleva mucho esto del demonio, ¿no? La obsesión sobre el demonio, pero pues sí tenemos casos de posesión, claro. Es interesante lo que acaba de decir. ¿No? Sí, es interesante lo que acaba de decir porque, claro, no es lo mismo posesión diabólica que obsesión diabólica. Es decir, creer que estás poseído que realmente que tengas otra cuestión. Ya, el ¿no? Papa en esa locución lo mentó, la obsesión sobre Satanás. Sí. ¿Y cómo es el proceso? Porque usted ha dicho que son muy pocos los casos, pero claro, yo me imagino, primero, que tiene que ser aterrador por mucha fe que tengas y por mucha capacidad y estudios que hayas tenido previamente, cuando te encuentras con realmente esos casos en los que sí que crees que puede haber una posesión diabólica. ¿Cómo se determina? Vamos a ver, se determina, es muy complicado, porque todo el proceso, lo difícil es el discernimiento. Claro, la Iglesia en el ritual de las prenotandas del ritual nos dice
que debemos estar seguros, con certeza moral, de que hay posesión. Entonces, hay que hacer todo un discernimiento con la persona y ver si realmente hay signos o simplemente son cuestiones psicológicas. Una vez que ya, bueno, pues si hay posesión en algún grado, obsesión, infectación o posesión grave, bien, pues se hace el exorcismo. El exorcismo no es terrorífico. Eso son las películas. Aparte que dices tú por la preparación, bueno, pues nosotros no lo hacemos en nuestro nombre, no luchamos nosotros, luchamos con Cristo contra el maligno. Entonces, en la seguridad de la fe, pues es lo que hacemos. Entonces, bueno, pues yo así los he hecho y no he tenido miedo, nunca. Claro, es que a veces son un poquito cansados, pero claro, miedo no. Es que fíjese, hombre, yo no sé si puede usted entrar en algún detalle, pero claro, yo me he criado, yo tengo 57 años, yo me he criado que cuando era pequeño vi El Exorcista, aquella película en su día. Sí, de hecho fui al colegio jesuitas en mi tierra, en Bilbao, y yo recuerdo que un sacerdote jesuita me decía, es que no tiene nada que ver, es que esto de los vómitos, de las cabezas que se dan la vuelta, no, chavales, no os creéis estas cosas, porque ¿cómo se hace? Es diferente, ¿verdad? Totalmente, no tiene que ver nada con lo que sale en las películas. Que conste que la película del Exorcista tiene una base que es un libro, El Exorcista, que es un libro muy bueno, que nosotros aquí en Madrid los exorcistas lo hemos leído porque es toda la lucha entre la fe, la razón y el tema del diablo, ¿no? Pero la película es puros efectos especiales y claro. no es eso. ¿Cuánto tiempo puede tardar? Porque usted ha dicho que es cansado. Me he quedado con ese detalle. No, ¿cuánto se puede tardar? Diga la celebración. Hombre, pues es que va a depender mucho de la posesión que tenga, pero vamos, normalmente solemos hacer varios exorcismos, ¿no? Yo he tardado en una persona un par de años, 3 años, en otra 6 meses, haciendo exorcismos poco a poco, porque el exorcismo es un sacramental, no un sacramento, ¿eh? Y entonces hacer un sacramental precisa primero de la fe de la persona. Entonces, en la medida en que el que lucha es la persona, porque está luchando contra el mal que está en él, apoyado por la fe de la Iglesia, del presidente, del que lo preside, digamos, del celebrante o exorcista, pues va avanzando. Entonces puede tardar, sí, se suelen hacer varias sesiones. Cuando, vuelvo a repetir, tenemos un caso de posesión, que son pocos. Hablando de esos, ¿como cuántos casos puede haber en el mundo o ha habido en España que usted sepa en los últimos tiempos? No tengo ni la menor idea. Pero en España por ejemplo, han existido. En España tampoco, o sea, yo es decir, en Madrid tenemos algunos casos, sí. Fíjese, en Madrid, ¿eh? Sí, en Madrid. Yo lo que conozco es lo de Madrid, claro, sí. Lo llevamos, pero no, yo así en España en general no tengo ni idea. Yo creo que no se han hecho estadísticas, no lo sé. Y le iba a decir, usted, por ejemplo, cuando ha hecho un exorcismo de estos, después... ¿la persona se quedan bien ya? ¿O hay que hacerle un seguimiento? No, hay que hacerlo. O sea, después de un proceso, nuevamente, hay que hacer un seguimiento, evidentemente, y normalmente estas personas pues tienen una vuelta a la fe muy bonita, muy bonita, porque se han sentido realmente ayudadas directamente en su vida por la Iglesia. Entonces, normalmente, ya te digo, es muy bonito. Ahora hay que hacer un seguimiento, pues sí. Para eso están los sacerdotes, ¿no? Aunque claro, son las personas que tienen que volver a la fe, y entonces, bueno, pues ahí aconsejamos es un seguimiento, un sacerdote, un director espiritual que les vaya ayudando. Y yo me imagino que como ha tenido que descartar a un montón de gente que realmente no estaba poseída, digamos, ustedes también ayudan a la otra parte, es decir, a detectar enfermedades mentales, a detectar problemas emocionales o familiares que han podido derivar en ese momento y en ese instante, ¿no? Bueno, sí, intentamos. Normalmente muchos de los que vienen mi misión fundamental actualmente en Madrid es como hacer como una especie de filtro. O sea, las personas que creen que tienen esto, normalmente llaman al obispado, el obispado me lo remite a mí y yo los recibo. Luego, si veo yo que hay unos signos así concretos, pues ya los mandaré
a los exorcistas que ejercen. Yo soy exorcista, pero en este momento no lo ejerzo. Digo que normalmente, pues sí, lo que encontramos son personas con patologías psíquicas, ¿no? Y que, bueno, pues hoy aceptar una patología psíquica es difícil. Claro. Y entonces muchas veces le echan la culpa al demonio. Que es más fácil, claro. Al Claro, final. y entonces intentarles convencer es muy difícil. Yo le haría mil preguntas más, pero para terminar, claro, ¿esto uno se presta voluntario para ser exorcista? Ya sé que ustedes siempre es la obediencia, pero ¿cómo saben que usted tiene esa capacidad y otro no? Pues no lo tenemos ni idea. O sea, que es el obispo que te elige y punto, ya está. Y a mí me eligió don Antonio María Rauco, me dijo, tú para exorcista. Bueno, al principio no lo veía, luego ya, bueno, pues nada, acepté y ya está, no tenemos... Bueno, puede haber unas características, pero vamos, no sé, uno no quiere ser exorcista, sino que le mandan ser exorcista. Hay algunos que les pudiera gustar, pero vamos, eso a lo mejor son los que no valen. Claro. Es que no suele pasar que el que se presenta voluntario a veces no es el mejor. Pues padre, fíjese, hay un denominador común, y ya despido, con aquel jesuita que yo conocí que también era exorcista, que son ustedes muy humildes y dan poca importancia a un trabajo que a mí me parece tremendo, porque estamos hablando, como vuelvo antes a hablar, de la maldad. El padre Jorge Ávila, párroco de la cripta de la Almudena y conocedor de todas estas cuestiones. Gracias y un abrazo. Una pequeña cosa, no es que seamos humildes, que el que trabaja realmente es Cristo. También es verdad, ¿Vale? También es verdad que ahí tienen buena ayuda. Pues nada, gracias y un abrazo. Muy bien, pues nada, igualmente. Un abrazo y mil gracias.